¿Alguna vez te has preguntado si la educación especial que está recibiendo tu hijo en un salón para niños autistas es lo que realmente necesita? Quiero que sepas que hace muchos años yo también me hice esa pregunta y hoy te quiero contar cómo logré su transición a la educación general, sin que mi hijo sea un niño superdotado, sin yo tener la paciencia de una maestra o terapeuta, sin ser rica y sin dietas mágicas. Comencemos. Mi nombre es María Daniela Vera, la hermana mayor de María Elisa, quien generalmente es quien graba los videos en nuestro canal Chatea. Primero te quiero contar un poquito mi historia para ponernos en contexto. Yo tengo un hijo de 17 años, su nombre es Daniel y es autista. Él fue diagnosticado por primera vez por su pediatra a los 18 meses. Bueno, no exactamente diagnosticado, pero a los 18 meses fue cuando ella me dijo, mira, tu niño tiene ciertos síntomas que coinciden con el autismo y sería bueno que lo lleves a un grupo de profesionales para que te lo diagnostiquen. Exactamente eso fue lo que yo hice y obtuve el diagnóstico formal como a los 2 añitos. Luego de eso, comencé en un programa que se llama Intervención Temprana, que ofrecen aquí en Estados Unidos, al menos en el estado de Georgia, que es en donde yo vivo. Y allí él comenzó a recibir terapias, una trabajadora social me visitaba a mi casa, aquí lo llaman como caseworker, y veíamos, pues discutíamos todas las necesidades que tenía mi hijo, los apoyos que requería. Durante este proceso se decide que él puede entrar al sistema público de educación especial, así de pequeño. Él no tenía todavía 3 años cuando comenzó. Y bueno, él comenzó ese programa, el cual yo amé por un tiempo, me gustaba mucho. Se decide que es lo mejor para él porque, bueno, en ese tiempo él todavía no hablaba, todavía estaba en pañales, no hacía contacto visual, tenía bastante necesidad de terapia de motricidad fina, eso le costaba bastante, de hecho, hasta la motricidad gruesa, él no brincaba, por ejemplo, tenía muchos síntomas que requerían bastante terapia. Y una de las características de la educación especial es que la educación es bien individualizada, es decir, hay poquitos niños en el aula, generalmente entre 8 o 10, si mucho, y dos maestras más el grupo de terapeutas. Y bueno, el primer año me fue muy bien, el segundo año me fue muy bien. Ya a partir del segundo año, cuando mi hijo tenía, o como a partir del tercer año, cuando mi hijo ya tenía 6 añitos, yo comencé a ver que prácticamente los objetivos eran siempre los mismos y yo la verdad no veía tantos avances, sí veía avances, pero no avances como yo quería ver y yo le veía más potencial a mi hijo. Yo sentía que él podía aprender a un ritmo más acelerado y cuando comencé a precisar, a hacer preguntas, indagar más, yo encontré un poco de resistencia en el sistema acerca de lo que yo estaba diciendo. Es como si ellos vieran, bueno, tu hijo está en este nivel, este es el nivel que está, pero el nivel de exigencia para pasarlo a un siguiente nivel, yo sentía que no estaba allí. En una de las reuniones, y lo que me hizo, de hecho, definitivamente buscar otras alternativas de educación para él, en este meeting o en esta reunión con su maestra, yo le pregunté, pues, que cuándo era que lo íbamos a enseñar a leer, a qué edad se iba a enseñar a leer, y ella me dijo que él nunca iba a aprender a leer y que yo tenía que resignarme y sacarme eso de la cabeza. Entonces lo que sucedió, aparte de agarrar una gran rabieta, porque de verdad que me molestó mucho que me dijera eso, porque eso era algo que yo no podía concebir. Yo decía, pero oye, yo le veía unas características a mi hijo, yo sentía que él, por ejemplo, una de las cosas que hacía mi hijo desde bebé, voy a ver si encuentro la foto para subirla aquí y mostrársela. Cuando él era bien bebecito, un día yo lo fui a buscar a la sala, yo estaba en el cuarto y cuando lo fui a buscar a la sala, me di cuenta que él había numerado, había acomodado unas cartas de números desde el 1 al 50, me parece. Y eso era para mí evidencia de que, bueno, allí hay algo, pues ahí, ok, está careciendo de ciertas habilidades, pero tiene otras habilidades que son extraordinarias, a mi parecer.
Y yo decía, bueno, sí, eso a mí me indicaba, pues que si él reconocía símbolos, él iba a poder aprender a leer. Lamentablemente, el inglés no es mi primer idioma y yo no me sentía en capacidad de enseñarlo. Así que yo estaba básicamente a expensas de que eso se le enseñara a mi hijo en la escuela. Cuando esta mujer me dijo que mi hijo nunca iba a aprender a leer, inmediatamente yo me salí de ahí esa mañana y dije, voy a buscar algo, voy a investigar. Y eso fue lo que hice. Me puse a investigar tutores. Fui primero para un sitio que me recomendaron, es como una especie es una escuela de tutores que, Kumon se llama, y es bien, no sé si se pronuncia así, me disculpan si no se pronuncia así, pero es como bien popular aquí en Estados Unidos. Muchos padres llevan a sus hijos ahí y ellos lo que aprenden es más que todo lectura, escritura, me parece que también matemática y bueno, yo fui. De ahí salí llorando. Ellos le hicieron el mismo día una breve evaluación a mi hijo. La evaluación duraría como 15 minutos. Obviamente yo les tuve que decir que era autista, ¿ok? Entonces ellos me dijeron, bueno, tenemos que hacerle una evaluación para ver en qué nivel está él y ver qué le podemos ofrecer. Ok, chévere. La señora que le hizo la evaluación me dijo, no podemos atender a tu hijo. Yo no sé si tú sabes esto, pero aquí los padres traen a sus hijos no para que aprendan algo en específico, sino para que sean excelentes en lo que ya saben. Eso más o menos es como la traducción de lo que ella a mí me dijo. O sea, básicamente me dijo que eso era una escuela que solamente recibía a niños que ya tenían el conocimiento del nivel de su edad, pero que sus padres querían que ellos estuvieran más avanzados y que obviamente ellos no podían tener a mi hijo allí. Yo me puse a llorar. Allí yo salí llorando y le dije a esa mujer, ojalá y en tu familia nunca tengas que experimentar este tipo de situación con tu hijo. Porque yo sentía, bueno, es que ni siquiera intentaron, a ver, bueno, te vamos a dar una clase, tú la pagas y si nosotros vemos que no estamos capacitados, no sé, o decirlo de una manera más amable. La verdad, yo en aquel tiempo creo que también estaba bastante victimizada y muchas cosas me molestaban. Estaba como bien susceptible, ¿no? Y bien preocupada todo el tiempo por mi hijo. Quizás ahora me dicen eso, me echo a reír y me voy, ¿no? Porque ya sé que yo estoy bien. En aquel tiempo yo no sabía que yo iba a estar bien y estaba constantemente preocupada. Bueno, así fui a otra escuela, a la tercera escuela que fui, ellos sí me lo recibieron, me dijeron que estaba bien y le asignaron un tutor. La tutoría era 2 veces por semana, él iba todo el día a clases, después él iba a un programa de after school, lo pasaba buscando y 2 veces por semana él tenía que estar hasta las 8:30 de la noche con el tutor. Era súper fuerte, sinceramente. No sé si es algo que todo el mundo esté dispuesto a hacer con sus hijos. La verdad es que yo reconozco que es difícil la decisión, porque no queremos tampoco, ¿verdad? Ser tan fuertes con nuestros hijos, pero yo sentía que yo quería que él aprendiera a leer y a escribir, porque mi meta era que él fuera a la educación regular. Bueno, a él se le dieron esas tutorías por 8 meses y voilà, el niño salió leyendo y escribiendo de esas tutorías pagas privadas que yo le conseguí. Ya con esa carta en la mano, yo me fui a hablar en la escuela nuevamente y dije, bueno, ya el niño aprendió a leer y aprendió a escribir. Como para cuándo lo vamos a promover a primer grado, porque ya mi hijo tenía 8 años y no estaba todavía en primaria. Yo conversé normalmente, si están familiarizados con el sistema de educación aquí en Estados Unidos, uno no habla nada más con la maestra, uno habla con varias personas en la escuela, está el psicólogo de la escuela o el counselor, está la maestra de educación especial, están las terapeutas, normalmente el asistente del director participa también y alguien del distrito escolar, ya como a un nivel más del condado, también participa en estas reuniones. Y conseguí una aliada, una maestra que dijo, yo voy a hablar con la maestra que le tocaría a él en primer grado, a ver qué opina ella. Entonces lo que comenzamos a hacer fue dejar a mi hijo todos los días 45 minutos en aquel salón de clases. Fíjense ustedes, no sé si yo, disculpen, yo no tengo mucha experiencia conversando en cámara y no sé cómo estoy estructurando esto, pero fíjense ustedes las estrategias que se tienen que aplicar para poder llegar a lo que uno desea.
Ellos no me dijeron, sí, lo vamos a dejar entrar directo a la educación regular, sino que ellos me dijeron, va a ir 45 minutos en las mañanas, a ver cómo le va, cómo se siente. Y yo acepté. Todo lo que me dieran, yo lo aceptaba. Bueno, porque también busqué escuelas privadas y no bajaban de los $50,000 y no, yo no tenía dinero para eso, ¿no? Eso se hizo como la mitad del año. Y cuando él estaba en la mitad de primer grado, ya se empezó a tener las conversaciones sobre permitirle dejar al salón de clases regular. Pasó a segundo grado y en segundo grado le permitieron estar en el salón de clases regular. Él estuvo 5 años entre pre-K y kindergarten. Después, un año más en primer grado, donde le permitían, estaba en educación especial, pero le permitían visitar el salón de educación regular y fue en segundo grado cuando él por fin logró, o sea, a los 9 años. Quiero agregarle a esta información cuáles son los mitos que nosotros nos llevan a pensar muchas veces que lo mejor para nuestros hijos es la educación especial. Primeramente, es verdad, la educación especial es más individualizada, no lo podemos negar. Y generalmente es la mejor opción al inicio de la vida académica de nuestros hijos, precisamente porque la maestra de educación especial tiene estudios en educación especial, tiene un asistente de educación especial, hay unos terapeutas del habla, hay terapeutas ocupacionales, hay terapia física. Bueno, en el caso de mi hijo tenían terapias hasta con un perrito en la escuela. El perrito lo llevaban y ellos tenían unas terapias con el perrito. Mi hijo, bueno, siempre ha sido muy dado para los animales. Todos los animales le encantan. Literalmente hasta los insectos, hasta las cucarachas. O sea, él ama a todos los animales y es incapaz de matar ni un zancudo. Eso es verdad, pero no es personalizado, es imposible. La única manera de que haya un salón de clases 100% adaptado a las necesidades de tu hijo es que esté tu hijo y un profesor, que eso también existe. De hecho, aquí en la ciudad donde yo vivo hay una escuela que es así, es un alumno y un profesor, y lo que hacen es que tienen un periodo durante el día donde mezclan a los estudiantes para que sociabilicen. Y la mayoría de los estudiantes son autistas. Así que sí, las personas tienen dinero para pagar este tipo de instituciones, me parece maravilloso porque o aprende. Y se preocupan por la parte social. Pero en el sistema público, no, eso no es una opción. Entonces mi hijo no solamente estudiaba con niños autistas, mi hijo también estudiaba con niños que tenían otro tipo de condición. Por ejemplo, había una niña que cognitivamente estaba muy bien. Ella cognitivamente estaba perfecta, su cerebro estaba intacto, pero era cuadraplégica. Entonces allá la tenían ahí. El salón de clases sí le ofrecía acomodaciones a ella, pero a lo mejor ella estaba aprendiendo a un ritmo muchísimo más acelerado que los demás. Habían niños que tenían síndrome de Down, habían niños que eran autistas, pero, por ejemplo, eran hiperactivos. Había, por ejemplo, un estudiante en el salón de mí, en uno de los tantos salones, porque obviamente estuvo varios años, que él era sensible a la luz. Entonces ese año, todo el año, Daniel estuvo en el salón de clases con la luz apagada. Y Daniel y todos los alumnos, porque el niño tenía esa circunstancia. Otros estaban todo el día con unos audífonos porque tenían esta parte sensorial que con los sonidos les dolía, les molestaba. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que yo sentía que debido a toda esta mezcolanza de condiciones que habían allí, se estaba perdiendo la oportunidad de avanzar más aceleradamente con Daniel, de quien yo pensaba que podía aprender más rápido. Sin embargo, fue lo mejor que nos pudo pasar en un principio. Eso sí, lo tengo yo muy claro. Pero cuando sentí que ya el salón le quedó corto y con esta maestra que me tocó, que sinceramente era más como, ella era como una especie de bruja, o sea, mi hijo ha tenido solamente en toda su vida escolar, él solamente ha tenido dos maestras que han sido malas, todas las demás han sido un amor. Bueno, esta fue una de las malas. Dejando eso a un lado, ese es uno de los mitos más grandes, creer que el currículum va a estar 100% adaptado a tu hijo. Otra cosa que me di cuenta es que los objetivos que se colocaban en el programa de educación individualizado, AIP, creo que así se traduce en español, no siempre correspondían a las necesidades de Daniel. De hecho, ya cuando yo me empecé a dar cuenta, bueno, pero aquí no está variando esto mucho, yo me leía eso completo, pero bien a detalle, a profundidad, y le conseguía errores. Errores donde estaba el nombre de otro niño, por ejemplo, en el reporte
errores donde el reporte decía como exactamente lo mismo que decía el del año pasado, cuando en verdad ese objetivo ya se había logrado. Entonces había que ser como muy cuidadoso. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que tiene la educación especial es que se reporta todo. Le dan una importancia y que de hecho, bueno, es verdad, yo comparto eso. Es muy importante los reportes porque ahí vamos a ver los progresos. Pero le dan tanta importancia a eso que descuidan lo que es en verdad importante, que es la educación del niño. Ellos lo que hacen por practicidad en estos reportes es que usan muchos mensajes como predeterminados. Copian y pegan, copian y pegan. ¿Por qué? Porque son unos reportes largos, porque son varios niños, porque estas son maestras que están, lo que llaman aquí overworked, trabajan mucho, porque ellas también tienen familia, porque les pagarán mal. Habrán muchísimos motivos detrás de esto, pero por practicidad así es como se hace. Y en ese copiar y pegar, a veces se copia y se pega lo que no es. Básicamente es casi como que ven a nuestros hijos como un número. Eso es otra cosa que yo noté. Desde el país que nos estés viendo, asumo que si tu hijo está participando en un programa de educación especial, deben de tener este tipo de reportes. Muy importante. Y si no, proponlo a ver si lo comienzan a hacer. Una de las cosas que te quiero recomendar es que antes de las reuniones, los reportes los pidas por lo menos una semana antes. ¿Por qué? Porque hay muchos términos que uno no está familiarizado con esos términos. Hay una cantidad de datos allí, es muy específicos y toma tiempo leerlos y que se te vengan preguntas y tú estar bien preparado para esa reunión. En mi caso, yo me di cuenta al principio que ellos me enviaban el reporte un día antes de la reunión. Obviamente, yo lo medio ojeaba, pero no me lo podía, bueno, aparte que era en inglés también. Y no podía estar preparada. Esas son reuniones donde asisten muchas personas. Normalmente es un equipo de al menos 6 7 personas. Todas van a hablar, todas tienen que reportar. Y pretenden que dure una hora. Bueno, si mucho hora y media, ya eso es exagerando. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos pasan la página rápido, te dicen, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Y tú diciendo que sí a todo, ¿verdad? Porque están como acelerados. Ellos también tienen su peso en lo que están diciendo, tienen autoridad, tú los ves como unas personas de autoridad porque ellos son expertos en esta materia. Tú estás nuevo. Estoy asumiendo que este es tu primer hijo autista, estoy asumiendo que tu hijo autista es pequeño porque está apenas en pre-K o en kinder. Tú estás nuevo en todo esto. Cuando viene una figura de autoridad y te dice, en mi opinión, lo mejor es esto para tu hijo y esto es lo que yo voy a recomendar que se va a volver a quedar en educación especial, al menos un año o 2 años o 3 o toda la vida, uno tiende a decir, está bien, me parece, gracias, o sea, gracias por tu recomendación y hasta uno termina agradeciéndole. Pero hay mucho más que ver, hay mucho más que indagar. No sé si ustedes saben, pero para que una escuela pública tenga un programa de educación especial, se le asignan unos fondos adicionales. Así que detrás de todo esto también hay intereses financieros. Por ejemplo, para que haya un salón designado para educación especial, tiene que haber un mínimo de alumnos. A lo mejor pasar a tu hijo al salón de educación general reduce la cuota mínima, es el niño que falta para tener la cuota mínima y el salón de clase va a haber que cerrarlo. A lo mejor la escuela usa estos recursos de educación especial para financiar otras cosas. Se han escuchado casos, no quiero ser específica, pero ustedes pueden investigar cuáles han sido los escándalos que han habido donde hay actos de corrupción con estos fondos. Otra cosa que es una realidad, y es algo que yo le he escuchado a muchas madres y que yo tuve ese, y a padres y yo también tuve ese temor, es que uno le tiene miedo al bullying. Uno cree que porque una persona es educador de niños autistas, como los quieran llamar, o sea, yo digo educación especial porque es el término que se utiliza en general, pero pues niños que tengan algún tipo de condición, ¿ok? Uno asume que es una persona que tiene cierta empatía, que tiene cierto amor a los niños. Pero ya ustedes saben que hay personas que tienen enfermedades mentales que se acercan a quienes son más vulnerables. En ese caso, ¿quién no va a ser más vulnerable que un niño que tiene una condición especial? Han habido escándalos, se han dado casos de maltrato, lo pueden buscar en la internet, a niños dentro de estos salones. Cuando la decisión la estamos tomando bajo el temor, es difícil que tomemos una buena decisión. Así que
Yo hoy te quiero decir que sí hay esperanza para que tu hijo pase de la educación especial a la educación general exitosamente, con apoyos, porque vamos a estar claros, mi hijo está en educación general, pero sigue recibiendo algunas acomodaciones. Ahora, su avance ha sido grandísimo. Quiero preparar un video donde yo les cuento con detalle mi historia para que vean cómo Daniel pasó del diagnóstico de autismo, donde incluso yo tengo unos reportes psicológicos donde dice que él tiene rasgo de retardo mental, a ni siquiera cumplir con el criterio del Medicare por Disability hasta el punto que estamos hoy, que yo diría que es de apoyo uno, ¿ok? Obviamente la persona que es autista toda la vida. Yo no estoy hablando aquí de una cura ni de nada de eso, pero yo estoy hablando de que mi hijo va a una high school regular, de hecho, es una high school de ciencias, que es excelente la escuela donde él va, que no todo el mundo puede estar en esa escuela porque es una escuela sumamente exigente. De hecho, los niños van más horas de lo que van otros niños a otras high school. Él en vez de salir a las 2:15 sale a las 4:15 y se gradúa con muchos más créditos. Tiene dos clases que son avanzadas. Y todo esto no es porque le he exigido a él que le esté en clases avanzadas, y nada. No, lo van promoviendo. O sea, los mismos maestros, bueno, y lo adoran, lo quieren. No tengo yo registros de que él ha sido víctima de burlas en la escuela, de maltrato, o que le han pegado. Muchas veces nuestra mente se imagina cosas peores de lo que en la realidad va a suceder. Y eso es normal porque nosotros queremos proteger a nuestros hijos. Uno escucha tantas historias terribles, pero no todos estamos exentos. O sea, profesores buenos y malos hay en todas partes. El sistema educativo, el regular y el especial, todos tienen defectos. Y a la final, a nadie le va a importar tu hijo como te importa a ti. Yo particularmente me duermo todas las noches pensando en mis hijos. Yo no estoy pensando en los hijos de los vecinos. Sinceramente, esa es la verdad. La sociedad no puede girar en torno a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a ayudar a nuestros hijos para que sean personas que puedan estar en este mundo cuando ya nosotros no estemos y que sean independientes. Sí estoy de acuerdo con que tienen que haber, por supuesto, programas de inclusión, que tiene que haber concientización y bueno, y por eso tenemos este canal. Pero la expectativa imagínense que yo hubiera esperado que una maestra me dijera que mi hijo ya estaba preparado para leer, para que yo le enseñara a leer. Hubiera aprendido a los 15 años a leer probablemente, y a lo mejor ni eso. Nadie conoce a tu hijo como tú. Nadie ama a tu hijo como tú. Y si no conoces a tu hijo, porque eso es un problema que puede suceder, pues, o sea, padres que idealizan a los hijos o que victimizan a los hijos y realmente no los conocen o no los observan. ¿Por qué? Porque tienen estrés, porque están pasando por un divorcio, porque tienen dos trabajos para poder pagar los biles, porque están emigrando a otro país y están preocupados por poder tener papeles y asegurar esa parte. Entonces se te va el día y no estás observando a tu hijo. Te invito a que esa sea la prioridad. Hay que observarlos, hay que aprenderlos a conocer en la medida de que tú lo veas capaz y le enseñes a él que él es capaz. Hay más chance de que él va a ser capaz. Ese es el mensaje que te quiero dejar el día de hoy. Hemos recibido varios mensajes por Instagram, y algunos comentarios aquí en el canal de personas que nos están preguntando mucho sobre esto, sobre la educación especial, la educación general, y por eso yo les quería dar mi testimonio. Fueron 5 años de transición y un año que estaba parte aquí y parte allá. Mucho estudiar, mucho prepararse uno para estas reuniones, mucha lectura y mucha fe, porque a la final toca dar un voto de confianza, sobre todo a aquellas personas que te brindan la ayuda. A mí muchas personas inesperadamente me brindaron ayudas que yo tomé, que tomé, que a veces uno le da como hasta pena. Pero bueno, si la persona está dispuesta a ayudar, tomemos la ayuda. Maestras que me recomendaron, por ejemplo, la forma en que yo supe que había un Medicare que no era por ingreso, sino por alguna condición o alguna discapacidad, fue a través de una maestra. Yo no sabía eso. Yo había aplicado a Medicare y yo no calificaba para Medicare. Espero que este video les haya servido de algo, mi testimonio, mi experiencia. Déjenme su comentario si tienen alguna pregunta, si me quieren compartir cómo ha sido su experiencia. No tengan miedo. El que no arriesga no gana. Los años van a pasar como quiera. Sus hijos van a seguir creciendo como quiera y nosotros nos vamos a ir envejeciendo. Así que
El momento de actuar es ahora. Te deseo lo mejor del mundo. Espero que puedas tomar la mejor decisión para tu hijo, que eso puede ser la educación especial o la educación general o hacer homeschooling. Lo importante es que tú hagas lo mejor para tu hijo. Nosotras aquí lo que estamos es tratando de contar nuestras experiencias porque quizás te puede servir de algo en mi testimonio. Nos vemos en el próximo video donde voy a estar contando mi historia completa desde el año 1 hasta el año 17. Chao.